para el dióxido de carbono, miren, para 1 a 10 grados Celsius es 45 bar. Así que ese número lo tengo, por lo tanto podría poner el 45. ¿Sí? Para el agua, también tengo la presión de saturación, si es que aparece, se ve desaparecido, mira. Para el agua, para el agua la presión de saturación es 0.012 bar, es muy bajita, ¿ven? Entonces, para el agua es 0.012 bar, ¿ven? Ahí tengo las presiones de saturación. Entonces, lo que podría hacer ahora, ¿no es cierto?, es mirar lo siguiente, miren, a ver si es que están de acuerdo con esto, miren. Cuando grafico, cuando analizo el coeficiente de fugacidad, perdón, de actividad, ¿qué le pasa a esta cosa que no está reaccionando? Entonces, miren, cuando analizo el gamma de I, yo sé que el gamma de I depende de la composición, depende de la temperatura y depende de la presión, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo reconozco del gamma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que también recuerdo del gamma, y aquí necesito que me ayuden un poquito con la memoria, miren, lo que yo recuerdo con el gamma es que cuando en el límite el XI, ¿no es cierto?, tiende a 0, del gamma I, ¿no es cierto?, esto es el gamma sub I a dilución infinita. Se manchó con los puntitos. ¿Ven? Ese es el gamma I a dilución infinita. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Todo el mundo lo hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad? Que cuando el X tiende a 0, el gamma es el gamma dilución infinita. ¿Sí? Y lo que también podría escribir, a ver si están de acuerdo conmigo, es, fíjense, ¿qué ocurre en el límite cuando el XI tiende a 1 del gamma I? ¿Sí? Entonces, cuando el gamma, cuando el XI tiende a 1, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en esta condición, ¿no es cierto?, es que en esta condición que estoy dibujando aquí, o que estoy tratando de dibujar, ¿sí? Entonces, miren, en esta condición, ¿ven? En esa condición, lo que está ocurriendo es que el componente I se está transformando en puro, ¿ven? Entonces, en esta condición, el componente I es puro, ¿ven? Entonces, voy a dibujarlo así, miren. Entonces, voy a escribirlo. Entonces, el componente, ¿no es cierto?, I, ¿no es cierto?, puro. En la práctica, ¿no es cierto?, en la práctica se trata de casi un compuesto I puro, ¿sí? Entonces déjenme escribirlo de nuevo, ¿sí? Entonces fíjense que se trata casi de un compuesto I puro. Y lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, es que los compuestos puros son soluciones ideales, ¿sí? Déjenme escribirlo para que lo guarden después. Entonces, componente I puro. Pero yo sé que los componentes puros, ¿no es cierto?, en la práctica son solución ideal, ¿no es cierto? Eso es una solución ideal. Entonces, eso significa que este gamma va a ser el gamma de una solución ideal, ¿sí? Y lo que yo sé, y lo que ustedes probablemente recuerdan, es que los gammas de solución ideal en la práctica son iguales a 1. ¿Ven? Entonces, en definitiva, tengo estos dos límites, ¿verdad? Cuando el X tiende a 0 y cuando el X tiende a 1. O sea, en definitiva, podría hacer una rayita aquí, miren, para que después les quede como ayuda a memoria. ¿Ven? Entonces escribo 0, escribo 1 y escribo XY. ¿Ven? Entonces ahí voy a poner XY. Pero no me gusta que no quede recto ni derecho, porque soy un poquito, digamos, es el TOC que me tiene mal. Ahí sí, ¿ven? Entonces, aquí tengo no, está bien. XY igual a 0, aquí voy a poner XY igual a 1, ¿ven? Entonces, en este caso, en XY igual a 0, voy a tener gamma sub I a dilución infinita, ¿no es cierto? Y en este otro caso, voy a tener gamma sub I ideal, ¿no es cierto?, igual a 1, ¿ven? Entonces, tengo
tengo, digamos, en la escala de las composiciones los dos extremos, ¿verdad? Y ya dijimos, y podemos decir eso, ¿no es cierto? Podemos decir eso. Esta es una solución diluida, ¿ven? Y esta es una solución, digamos, altamente concentrada, ¿no es cierto? Casi pura. Entonces, es una solución prácticamente pura. Entonces, fíjense que cuando miro las dos, digamos, las dos condiciones extremas para el gamma, ¿sí? Entonces, cuando miro, ¿ven? Cuando miro las dos condiciones extremas para el gamma, entonces puedo ir a la tablita y ver cómo estoy. Miren, fíjense que si vuelvo a la tabla, entonces aquí el CO2 está altamente diluido y el agua está altamente concentrada. Entonces nadie, de alguna manera, va a estar en desacuerdo que este número va a tender a 1, ¿verdad? Que ese número va a tender a 1. ¿Por qué va a tender a 1? Porque en la práctica esto es casi agua pura. O sea, en definitiva, en ese caso estoy yendo al límite. O sea, estoy muy, muy cercano a 1. No 1, pero estoy, digamos, hay 3 nueves antes de 1. Entonces, fíjense que no extraña, o de alguna manera no hace, digamos, nada extraño si en definitiva yo pongo el gamma igual a 1, ¿ven? Para el agua, porque está concentrado. En cambio, el dióxido de carbono está extremadamente diluido y aquí todavía no sé qué es lo que voy a dibujar, ¿ven? Ok, entonces hasta ahí estoy bien, ¿sí? Entonces, ahora voy a calcular, ¿no es cierto? Voy a trabajar con el phi sub i de saturación. El phi sub i de saturación depende de la temperatura, o, ¿no es cierto?, el phi sub i de saturación depende de la presión de saturación, cualquiera de los dos. ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque todo el mundo sabe que la presión de saturación, ¿no es cierto?, es una función de la temperatura, y por lo tanto, ya sea entonces eso significa que o conozco la temperatura o conozco la presión de saturación, así que da lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, en términos de conveniencia, es mejor trabajar con el phi en función de la presión de saturación. Entonces, miren, con esto en mente, voy a ir, digamos, a tratar de hacer el cálculo para cada uno. Entonces, miren, cuando quiero, ¿no es cierto?, hacer el cálculo del phi de dióxido de carbono de saturación, lo tengo que hacer a 45 bares, ¿ven? Entonces, claramente, 45 bares es mayor que 5 bares, por lo tanto, este número, ¿no es cierto?, va a ser distinto de 1. Eso es lo primero que puedo decir con mucho, digamos, rapidez. ¿Y por qué es 1? Porque 45 bar, ¿no es cierto? Porque 45 bares son mayores que 5 bares, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, se trata de una condición de gas real, ¿ven? Entonces, el phi de saturación va a ser distinto de 1, y por lo tanto lo voy a tener que calcular. Ahora, ese cálculo no va a ser complicado, ¿no es cierto?, porque yo sé que el phi, ¿no es cierto?, de un componente puro, lo puedo calcular como a ver si se acuerdan, yo me acuerdo esto un poquito de memoria, ¿no es cierto? No, yo me acuerdo un poquito de esto de memoria, pero debería ser algo así como la exponencial, ¿no es cierto?, de B sub I por P de saturación sobre, ¿no es cierto?, RT. ¿Ven? Entonces, vamos a hacerlo, escribirlo más bonito. Cuando hago el cálculo, entonces con lo que me debería encontrar es con eso, ¿ven? Con el B sub I por el P sub I de saturación por R dividido R por T, y esto es todo un exponencial, ¿ven? Entonces, esa es la forma. Con la ecuación virial hay varias alternativas, pero con la ecuación virial se puede hacer, y lo hago de esta manera porque el problema, la información que entrega son los coeficientes viriales. Miren, tengo el coeficiente virial para el CO2 y tengo el coeficiente virial también para el agua, ¿ven? Entonces,
no hay ningún problema, y podría entonces calcular el phi1 de saturación, ¿no es cierto?, a 45 bares, ¿de acuerdo? Y eso debería ser igual a la exponencial de ¿qué cosa? Miren, aquí voy a poner el número, bájale, si es que puedo, porque estoy un poquito con la mano un poco tensa hoy día, no se ha relajado todavía. Entonces, 45 bares, y entonces tengo que poner el B, la presión de saturación, RT, etcétera, etcétera. Vamos a poner toda esa información. Entonces, la idea es que ponga todo eso. Entonces, fíjense, el segundo coeficiente virial es negativo para el dióxido de carbono, es negativo, tiene 3 ceros, un 14 metros cúbicos por mol. Entonces, el segundo coeficiente virial primero es negativo, tiene 3 ceros, 1, 2, 3, tiene un 14, y el coeficiente virial tiene unidades de volumen molar, metros cúbicos por mol. ¿Ven? Ahí está el coeficiente virial. Después necesito la presión de saturación, ¿no es cierto? Ya dijimos que era 45 bares, y 45 bares son 45 por 10 a la 5 pascales. ¿Ven? Tengo que poner la presión de saturación en pascales. No me queda otra alternativa que usar pascales para el sistema internacional. ¿Ven? Pascales, ahí está. Y abajo tengo que poner R, pero ese R lo conozco, 8.314 Joule mol Kelvin, y el R está multiplicado por la temperatura. La temperatura, ¿no es cierto?, es 10 grados Celsius, que es la temperatura del sistema, ¿no es cierto? Entonces, eso lo voy a indicar aquí, que esto se trata, ¿no es cierto?, en este caso de 10 grados Celsius. Aquí, voy a poner aquí, ¿ven?, que es la temperatura del sistema, 10 grados Celsius, y 10 grados Celsius más 273 son 283 Kelvin. ¿Ven? Entonces, ahí tengo toda la información para calcular el coeficiente de fugacidad del dióxido de carbono. Y aquí puedo, así en forma rápida, decir, mira, los moles se van a ir con los moles, los Kelvin se van con los Kelvin. Yo sé que los pascales, cuando multiplico pascal por metro cúbico, eso es equivalente a Joule, así que el argumento de la... Ahora voy a hacer el cálculo. El argumento de la exponencial, ¿no es cierto? Déjenme poner esto aquí. El argumento de la exponencial queda sin término, sin ningún término. Entonces, yo estoy haciendo el cálculo aquí, un poquito de paciencia. ¿Ven? Entonces, me dice que es igual a